Bueno, lo dicho, dos de las dirigentes políticas argentinas que más han luchado a favor de la transparencia, en contra de todo tipo de corrupción. Era interesante analizar con ellas lo que ha pasado en estos 12 años y lo que puede pasar hacia el futuro, también con el gobierno de Mauricio Macri que se viene. Graciela Ocaña, Margarita Stolbizer, muy buenas noches y gracias por estar aquí en el programa de los Leuco, en la Casa de los Leuco. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que les hago es, de todo lo que han visto, de todo lo que los ha sorprendido, que tenga que ver con hechos de corrupción, ¿qué es lo que les parece más grave? ¿Qué es lo que les parece fuera de cualquier lógica? ¿Cuál es el tema que les viene a la cabeza primero para hablar de la corrupción durante estos 12 años? Graciela. A mí, Alfredo, por ahí no son las cuestiones más importantes desde el punto de vista económico, pero creo que muestran algo, la verdad que, por ejemplo, la relación entre OTESUR y Aerolíneas Argentinas, me parece una falta de ética, que muestra el carácter de la presidenta, una presidenta que llegó en el 2007 diciendo que iba a hacer 4 acuerdos y uno de esos acuerdos era el institucional para elevar la calidad de la democracia y que llegado el caso, digamos, estatizó una empresa a la cual le daba dinero porque era deficitaria y esa empresa salía a contratar a su hotel y ella se ponía la plata en el bolsillo. A mí eso me parece, esto es lo que hemos charlado acá con el tema de las joyas. Alguien que exhibe joyas que no pueden explicar su origen porque no las tiene declaradas. Entonces, me parece que hay límites morales y éticos. Ya te digo, por ahí no es quizás lo más importante desde el punto de vista económico. Pero es una ostentación de impunidad. Claro, son síntomas. De impunidad, exactamente, sumado a un tema que creo que va a volver, digamos, que tiene que ver con el tema de la efedrina y fundamentalmente con el financiamiento ilegal de la política, el financiamiento de su propia campaña, que estaba sentada en una cantidad de droguerías que se dedicaban a la efedrina, pero también a vender medicamentos truchos a personas que estaban gravemente enfermas. Eso me parece quizás lo peor para mí desde mi perspectiva. Estaba pensando muy cortito antes que nos conteste Margarita, que es casi ridículo lo que ha pasado con la joya, ¿no? Joyas, joyas, joyas de todos los colores. Cuando viene la denuncia, no usa más joya, Cristina. No. Aparición de las joyas, por favor, busquemos las joyas. ¿Dónde están? ¿Se le perdieron las guardadoras? Ya está probado de que no están en su declaración jurada. Es increíble. ¿No? Aparición por lo menos en la declaración jurada. Aparición de la declaración jurada. Bueno, Margarita, discúlpame, ahora era tu turno. No, pero en el sentido también desaparecieron las joyas, desaparecieron algunos plazos fijos. Esa es la última de las denuncias. También aparecen y desaparecen algunos inmuebles. Ahora, yo creo que más allá de las causas judiciales, que hay muchas y que son muy graves, yo siempre insisto que lo que uno hace es mirar cosas que están a la vista de cualquiera. Cualquier fiscal podría perfectamente intervenir frente a la documentación que nosotros cotejamos, que son las declaraciones juradas, las presentaciones en la sucesión y demás. Está la causa de OTESUR. Hay una ampliación que nosotros hicimos de OTESUR justamente por las irregularidades e inconsistencias en la declaración jurada, vinculada con los bienes, vinculadas con las sociedades, sobre todo, esas sociedades fantasma, pantalla, para encubrir los negocios hoteleros. Ahora la de los plazos fijos, la de aerolíneas, es de una enorme gravedad. El contrato con aerolíneas, la presidenta cobra en dólares por la empresa del Estado que le paga a la jefa del Estado la contratación de las piezas en su hotel. Ahí debería ser un gran motivo de preocupación todas las causas que involucran a Lázaro Báez. Lázaro Báez es el empresario favorito de la presidenta, es su socio, según lo dicen los propios papeles de la presidenta, y es un empresario investigado por lavado de dinero en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos y en Suiza. La investigación de lavado de dinero necesariamente nos remite a los delitos precedentes, que son los delitos de corrupción, o nosotros hemos pedido también una ampliación para que se investigue la utilización de las facturas truchas, por ejemplo. Todo eso es lo que permite que se halle una cantidad de dinero que es el dinero que después se lava. En esas cuentas, digamos, de lavado de dinero de Lázaro Báez, necesariamente eso remite también al matrimonio Kirchner, porque ese dinero habido de la corrupción es el dinero, hay pocos casos tan claritos de un empresario que es beneficiado por las contrataciones de obra pública y que devuelve, obviamente,
justamente al matrimonio, por ejemplo, a través de las piezas hoteleras. Ahora, más allá de las causas que podríamos enumerar y que obvio todas deberían ser motivo de preocupación, lo que a mí más me genera, digamos, en esto una mirada de preocupación es la relación con la justicia. Claro. Porque ahí uno encuentra en esas causas, en la preocupación que tiene que tener la presidenta, y cuando uno mira, necesariamente los argentinos necesitamos una justicia donde todos sepamos que quien las hace las paga y que en algún momento van a ir a la justicia. Ahora, ese es el motivo de por qué la cooptación de la justicia fue el objetivo más codiciado de este gobierno. La manipulación de los concursos, de las designaciones, los intentos de modificar las mayorías en el Consejo de la Magistratura, la cooptación de los funcionarios, denunciar a los jueces o descalificarlos. Todo ese comportamiento que ha habido en torno a la justicia tiene que ver con que necesitaban un poder judicial que les garantizara impunidad. Porque uno se pregunta, ¿por qué han hecho todas estas cosas? Y bueno, obviamente que esto tiene que ver con que son chorros, con que son torpes y por eso han dejado huellas en muchos lugares y porque se han creído impunes para siempre, ¿no? Margarita, vamos a lo que tiene que ver con la información de estas últimas horas. Lo conversamos hoy temprano en la radio también. Durante el fin de semana conocimos que había 10 plazos fijos de Kirchner que, no fue magia, diría Cristina, desaparecieron luego en la declaración jurada de ella, luego incluso de la sucesión producto de la herencia, luego del fallecimiento de Kirchner. Vos nos contabas hoy que en realidad hay casi una confesión de la familia Kirchner de que eran más los plazos fijos. ¿Cómo es ese tema? Sí, en realidad hay que mirar. La declaración jurada que la presidenta presenta como propia en el año 2010, que yo creo que ella se equivoca en esa declaración jurada porque pone como ingresos propios 19 plazos fijos en pesos por un monto aproximado de 20 millones de pesos, más un plazo fijo en dólares por 3 millones de dólares. Después rectifica y al año siguiente ya eso deja de ser como ingresos propios, como decía en el 2010, pasa a ser por herencia. Pero mágicamente, en lugar de que haya 19 plazos fijos más los 3 millones de dólares, hay 9 plazos fijos. Eso ocurre en la del 2014. Sí. Ahora, en el medio se cuelan otros documentos, que es la declaración de bienes del acervo hereditario de la sucesión de Néstor, que presenta el contador de la familia, que es el contador Manzanares, sí, donde dice hay 19 plazos fijos con sus montos, más el plazo fijo de los 3 millones de dólares, 20 en total. En la sucesión de Néstor Kirchner, además, Romina Mercado, sobrina presidencial, presidenta de OTESUR y abogada en el juicio sucesorio, presenta un escrito donde ella todavía dice son más. Enumera, con número y monto de cada plazo fijo, 22 plazos fijos, más el de los 3 millones de dólares, o sea, el otro plazo 23. Fijo, 23 plazos fijos, que ahora desaparecen. El tema no es solamente contar la cantidad de plazos fijos, que podrían haberse convertido o haberse dividido. Sí. El tema son los montos. Los montos. Y la otra cuestión es que hay diferencias con la FIP. Por lo tanto, nosotros hemos pedido dentro de las medidas informes a la Oficina Anticorrupción para que mande al juzgado todas las declaraciones juradas, el expediente sucesorio, porque ese expediente es clave de muchas de estas cosas que decimos, es un expediente donde la declaratoria de herederos no está inscripta, por lo tanto no podrían ellos haber asumido como patrimonio propio la división de esos bienes. Y también pedimos informe a la FIP, porque de lo que tenemos de los registros de la FIP no surge ni siquiera ninguno de todos esos plazos fijos que estamos hablando. Y lo otro que falta son los intereses, porque lo cierto es que durante todos estos años esos plazos fijos generaron intereses. Eso no figura en ningún lugar. Es muy parecido al tema de los fondos de Santa Cruz, que también en ese caso no se veían los intereses, los resúmenes de cuentas. Se me ocurrió un chiste malo para setentistas como yo. En aquella época, en los 70, estaban cerca de los montos. Ahora son los montos de dinero los que tienen preocupación. Pero bueno, Graciela, a mí la que más bronca me da, por supuesto comparto con ustedes esos síntomas de impunidad, de cierta cosa monárquica, de a nosotros nadie nos puede tocar la oreja, pero a mí me afecta mucho cuando el dinero que se roba es directamente vinculado a la gente más humilde y más pobre. Y estoy pensando en el tema del PAMI, que te llega muy de cerca por varios motivos, porque lo has denunciado y porque has pasado por ahí, conoces profundamente cómo está eso, de qué manera eso puede impactar
impactar en los pobres jubilados los manejos que han hecho allí en el PAMI? Bueno, yo creo que lamentablemente lo están pagando los jubilados. Hoy el PAMI está totalmente desfinanciado, se está financiando con anticipos del Tesoro Nacional, cosa que no puede ser porque esos fondos son fondos de las provincias. Sin embargo, digamos, se está recibiendo a un valor de 700 millones de pesos mensualmente, por lo menos de los últimos 2 años. Y la verdad que es una verdadera vergüenza porque los jubilados no tienen prestaciones, y mientras esto sucede se toma una cantidad de personal. Por suerte, después de que estuve acá, pudimos revertir, digamos, esa resolución, pero bueno, ahora en los últimos días han ingresado una cantidad de personal que deteriora, digamos, la obra social, porque no son ni médicos, no son enfermeros, no son asistentes sociales, son simplemente ese personal que va a aplaudir la presidencia y que supongo a la presidenta, y que supongo que esperará también que la defienda ante cualquier situación judicial por la cual atraviesa. Lo cierto es que yo espero que la justicia actúe, porque también en esta justicia militante que hablábamos, tenemos un fiscal como Picardi, que prácticamente, digamos, todavía no quiere requerir, porque sigue pidiendo informes, y la verdad que es una verdadera vergüenza. Es parte de este entorno que tiene Gil Carbó, en donde en vez de un fiscal es un defensor de funcionarios kirchneristas, y creo que esto le hace mucho mal a todos, fundamentalmente a los jubilados, porque nosotros presentamos 300 casos que pedimos que ampare, algunos ni siquiera el oxígeno se le entregaba, y la verdad que casos tremendos, que nosotros íbamos a llevar un caso a la justicia y lamentablemente ese señor falleció sin que el PAMI le diera absolutamente nada. Su hijo había pagado desde el oxígeno, la cama, todo lo necesario, y la verdad que es muy injusto, porque un jubilado o una familia hace un enorme esfuerzo para pagar cosas que debería pagar el PAMI y no pagar sueldos a militantes políticos y un uso de la caja como se ha hecho. Y esto también muestra, ¿no?, el deterioro, el gran deterioro que el gobierno de Cristina ha tenido. Yo creo que estas cuestiones y esto de usar los fondos públicos, que te indigna tanto como a mí, a todos nosotros, lo ves, digamos, porque mientras hay fondos para la AFA, fondos para, no sé, para malgastar, el caso de Cunitas, que también ha llevado a la indagatoria a exministros y al actual jefe de gabinete y al ministro de Salud, te muestra cómo bajo una buena idea hicieron un gran negociado, digamos. Yo fui y compré los mismos artículos que compró el Estado, lo que pasa es que el Estado lo pagó 7.900 pesos, 110.000 kits, y yo compré uno a 4.100 en 11. Entonces, ahí te demuestra, y mucha mejor calidad, ¿no?, porque lo hemos charlado contigo, digamos, las cunas que se entregan son de pésima calidad. Hay un informe que tiene el juez que dice que cuando el bebé tiene 7 kilos, la cuna se rompe. Y yo he comprado cunas como podríamos comprar cualquiera de nosotros para un amigo, para un familiar o para tener nuestras propias casas. Y la verdad que esto es lo que más indigna y lo que más muestra el perfil de Cristina, ¿no?, que en lugar de defender lo que a mí me pasó, siempre cuento cuando le fui a decir que Sanola estaba entregando medicamentos adulterados, y yo esperaba que Cristina reaccionara indignada como estaba indignada yo. No, la reacción fue otra, fue decirme que era una persona que los había ayudado y que tuviera cuidado con lo que hacía. Yo hice lo que tenía que hacer, por eso Sanola estuvo varios años preso. Y por eso vos te eyectaron del gobierno, pero sí, Margarita. No, en el mismo sentido de lo que dice Graciela, la corrupción siempre tiene costo social. Hemos tenido casos más que lamentables. Nunca hay que olvidar la tragedia de Once, porque ese fue el ejemplo más claro de la plata que debía destinarse al mantenimiento de los trenes y fue a parar al bolsillo de los inescrupulosos, funcionarios, sindicalistas y empresarios. Claro. Ese trípode mafioso que costó 52 vidas, un enorme costo social, ético, perverso. El otro es el caso de las viviendas de las madres de Plaza de Mayo, la utilización de una organización de derechos humanos para hacer negocio, también con inescrupulosos funcionarios, en viviendas que tenían que ir a parar a los sectores, a los hogares más pobres. Siempre tiene costo social. No es neutro para un país tener un vicepresidente procesado por coimero. En términos de la imagen y la credibilidad de la Argentina en el mundo, la posibilidad de recibir inversiones,
la verdad, así es como nos miran. El país que nos deja Cristina es un país sin normas, con los organismos de control desmantelados, y entre otras cosas el puesto 107 en 175 en el orden de transparencia internacional. Y un tema del que no se habla mucho, pero los invito como periodistas a investigar en relación a lo que dice Graciela, es el IOMA en la provincia de Buenos Aires. Es la obra social de todos los empleados estatales, varios millones de personas, beneficiarios directos o indirectos. El nivel de corrupción en ese lugar es enorme. En algún lugar se llegó a investigar y hubieron algunos presos, pero de los cuadros inferiores, los altos nunca nadie. Y hoy el problema que tiene el IOMA es ese, se mide en términos de la bajísima calidad de las prestaciones que tienen los empleados de la provincia. Hay una pregunta que también es en común, es la misma pregunta a las dos. Ya acá las quiero llevar al plano de género, digamos, no al plano político. La presidenta ha hecho muchas veces, digamos, una denuncia de que ha sido criticada y maltratada por su condición de mujer. En la última carta de Facebook y en su Twitter ha dicho que Macri la maltrató y abusándose de su posición de mujer sola. ¿Cómo han tomado ustedes? ¿Cristina ha sido realmente, digamos, maltratada por ser mujer o ha sido correctamente criticada? Con total libertad, si ustedes creen que se ha superado una línea, sería bueno que lo digan. Lo digo porque son dos mujeres que han luchado muchísimo en estos años y es interesante saber, bueno, desde el lado de Cristina, si ella tiene razón en eso o no. Yo la verdad que creo que Cristina hizo política como un hombre, entonces, o sea, asumió un papel no de una mujer, digamos, nunca tomó las cuestiones de género, nunca, digamos, como temas propios, y creo que la verdad que esto que lo último que hizo de presentarse como una mujer sola, todos los que conocemos a Cristina sabemos, digamos, Margarita la conoció en el Congreso, cuando estuvimos en la Comisión de Lavado de Dinero, recordarás, digamos, Cristina es una mujer que grita, que se enoja, bueno, eso todos los argentinos sabemos, pero nunca fue, ni nunca aparentó ser una pobre mujer sola, así que me parece que ese papel de víctima no le queda, y creo que tampoco le queda esta situación que está haciendo vivir a todos los argentinos, porque como dijo Margarita, bueno, más allá de haber avasallado todas las instituciones, la verdad que esto de negarse a entregar la banda presidencial al presidente electo por todos los argentinos es una verdadera vergüenza. Esto de no aceptar los resultados de la elección, porque esto de que casi empate, es como decir, yo no perdí, acá no hay ganadores, y ella creo que cree que podrá seguir reinando si no entrega el bastón de mando y participa en la ceremonia de transición como corresponde, como correspondería. Y es a tal punto que está buscando una excusa. Alfredo, yo escuchaba ahora tu comentario, que fíjate que esto lo resolvió un fiscal, claro, pero digamos, el que resuelve cuándo termina o no el mandato, el que acepta lo que el fiscal dice, es la jueza electoral, la doctora Sabine Cubría, que todavía no se expidió. Entonces, ella ya ofendida dijo, claro, no me retiro, exacto. No esperó la decisión judicial. Ni siquiera esperó la decisión judicial, que tampoco es una decisión definitiva y la cual puede apelar. Simplemente está buscando esa excusa, sí, y creo que ese papel de víctima a Cristina le queda mal, le sienta mal, porque aparte no se lo puede creer nadie, porque no es una mujer sola, es una mujer que tiene carácter, y eso me parece muy bien. Y mucho poder. Mucho poder. Margarita, me queda muy poquito, pero quiero que vos resumas. No tiene también la presidenta ni vocación, ni convicción, ni compromiso con las cuestiones de género. Ella directamente ha obturado la mayoría de los debates en el Congreso en favor de la igualdad de género. Y lo que ha hecho en estos días ha sido utilizar su condición de mujer para autovictimizarse de una manera injustificada. Graciela Ocaña, Margarita, han sido muy amables. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias.